38 del 10 al 11. Cuando la tenga me dicen amén. Dice: yo le puse un límite al mar y cerré con llaves sus compuertas. Y le dije: llegarás hasta aquí y de aquí no pasarás. Aquí se romperán tus olas arrogantes. Esta versión me gusta mucho porque es muy precisa con lo que vamos a hablar en esta noche. Amén. Y antes de empezar quiero orar porque el Espíritu Santo nos va a hablar. Amén. Bueno, Padre, hoy oramos, Espíritu de Dios, para que hoy se hable palabra de bendición y no de maldición. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté en medio de nosotros y que alientes nuestra vida. Hoy te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de las vidas que habemos acá, pero sobre todo de lo que hoy vamos a hablar, Señor, acerca de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy voy a hablarles acerca de un mensaje que le he titulado Los límites de la creación de Dios. Y cuando estamos hablando de los límites de la creación de Dios, y acabamos de leer en Job 38 del 10 al 11, y si usted le pone sentido, dice: yo puse un límite al mar, ¿sí? Y cerré con llave sus compuertas. ¿Cómo así? ¿Eso qué quiere decir? Y le dije: llegarás hasta aquí y de aquí no pasarás, ¿sí? Y aquí se romperán tus arrogantes olas. Pues si bien sabemos, Job era un hombre que estaba pasando por una tribulación, amén. Pero Dios es un Dios de orden. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Resulta que como Dios es un Dios de orden, Él pone límites. Y su creación tuvo unos límites. Y yo quiero hablarle de un límite maravilloso, que si usted no lo sabe, yo hoy quiero decirle, y usted va a salir de aquí, los que no saben: ¡oh! ¿Cómo así? Yo no sabía. Increíble. Y la gente dice la ciencia, ¿cierto? Porque siempre ponen la ciencia. Pero sí, Dios le puso límites a la creación, pero pues le puso límite al cielo, ¿cierto? Hizo el día, hizo la noche, ¿cierto? Le puso límites al mar. ¿Y cómo sí que al mar? Resulta que hay un punto exacto en el Golfo de Alaska donde usted puede visualizar dos océanos. Cuando Camilo tenga el videito, me lo muestra. Dos océanos que no se mezclan. No sé si usted eso mantiene en las redes sociales, los que no lo han visto. Resulta que hay dos océanos que usted los ve y se juntan y pueden chocarse, pero no se mezclan. Y esta palabra fue muy hermosa porque, perdón, el mar es símbolo de fuerza, ¿verdad? Es símbolo de firmeza, de profundidad. Pero ¿sabes? El mar obedeció a Dios. El mar obedeció el límite que Dios le colocó. Y eso no es ciencia. Para muchos será ciencia, pero realmente nosotros sabemos que la creación de Dios es perfecta. Y quiero mencionarles otro texto muy importante y lo encontramos en Proverbios 8:29. Y en Proverbios 8:29 nos habla: cuando puso al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando estableció las profundidades de la tierra. Aquí Proverbios habla de que Dios le declaró un estatuto al mar. Usted aquí no va a pasar, amén. Entonces, ¿a dónde quiero llevar? Que esos mismos límites que usted y yo podemos ver, cuando tengas el video me dice. ¿Lo tenemos ya? Listo, miremos el video. En redes sociales, películas y documentales se han observado imágenes en las que el agua del océano Atlántico y Pacífico parecen no mezclarse. Esta aparente separación ha generado mitos y especulaciones
El agua del Pacífico es más oscura, es más salada y densa, mientras que el agua del Atlántico. Bueno, ahí van a hablar de ciencias y mejor dicho. Pero, ¿cuántos sabían eso? ¿Cuántos ya sabían? ¿Cuántos no sabían que eso pasaba? Mire, hay personas que no sabían, ¿cierto? Pero eso está en la creación y eso es una maravilla. Yo no me imagino estar allá y uno viendo cómo, sí, eso es algo maravilloso. Pero Dios separó las aguas porque Él quiso que tuvieran un límite por varias razones. Primero, porque Job estaba en una situación y él necesitaba darle esa palabra maravillosa, y es que le decía prácticamente a Job: no hay una situación en tu vida que se salga de las manos de Dios. Él siempre va a tener el control total, aunque tú y yo no lo veamos. Tú puedes estar en la tormenta más tenaz de la vida. Tú puedes estar pasando por el momento de mayor dificultad, pero ¿sabes? La promesa está. Así como cuando usted sabe que sale el arco iris no representa lo que han convertido. El arco iris que representa el pacto, ¿cierto? Que Dios hizo. Dios a través de su creación nos muestra sus pactos. Y para mí esa imagen revela claramente lo que dice Job: yo le coloqué límite a los mares. Es decir, que si usted está pasando por una situación que usted siente que se está ahogando, que usted siente que ya no puede más, que usted siente que ya usted se va a ahogar en la situación, hoy vengo a darte una palabra de parte de Dios y a decirte que Dios le puso límite al mar y le va a poner límite a tu situación. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Ahora bien, Dios no solamente limita y limitó su creación, ¿sabes? Quizás uno dice: uy, bueno, ¿cómo así que Dios limita? Dios puso límites a su creación, pero si su creación es maravillosa. Claro, es tan maravillosa que muchas veces esos límites son necesarios en nuestra vida, ¿sabe? Porque esos límites muchas veces para Dios hace que nos protejan. ¿Cuántos saben que los límites nos protejan? Nos sostiene y sobre todo esos límites trae orden a nuestra vida. Amén. Y quiero continuar con el punto número 1, donde dice: científicamente no se mezclan, espiritualmente obedecen. Para muchos, científicamente no se mezclan porque que es agua más salada, que porque el agua acá más densa, que porque el agua… Ellos pueden decir lo que sea y puede ser cierto, pero Dios los creó de esa manera para ponerles un límite. Ahora bien, el océano Atlántico y el Pacífico no se mezclan quizás visiblemente, ¿cierto? Por esas diferencias que científicamente les estoy hablando, temperatura y todo. Pero sabemos que lo que la ciencia muchas veces nos explica a nosotros como fenómeno, ¿sí? Nosotros entendemos que todo tiene un propósito. Y sabes, cuando Dios le habla a Jeremías en el capítulo 5, verso 22, dice: no me temeréis, yo puse arena por el término del mar y estatuto eterno. Yo quiero hablarte hoy que Dios sigue marcando esas líneas hoy en día y no permitirá que nosotros nos mezclemos aún estando aquí en el mundo con lo que no pertenecemos al mundo. Nosotros somos del mundo, amén, pero no pertenecemos al mundo. Porque muchas personas dicen que es difícil, es que yo estoy allá y soy tentada, soy tentado. Pero sabes, Dios en su palabra nos enseña límites. Y los límites son tan importantes porque ellos van a hacer lo que dice acá: me van a cuidar. ¿Cómo más? Me van a cuidar. ¿Para qué son importantes los límites? Lo dijimos. Para cuidarnos, para protegernos y para orientarnos, ¿sí? Y es importante que lo tengamos presente porque esos límites tú no los debes pasar. Ahora, ¿cuáles son esos límites? Ya vimos el límite que vimos físicamente, visualmente, los océanos,
que no se unen, pero hay algo importante y es unos límites que no vemos. Esos límites los vemos, pero hay unos límites que tú y yo no vemos, ¿sí? Entonces, vemos que esos límites que nosotros no vemos, tú puedes hacer algo muy, muy cierto, y es que tú como tal puedes poner límites a tu vida, pero es que hay unos límites espirituales que tú y yo no vemos, y tú no sabes qué límites tú no estás teniendo y estás dejando entrar obras a tu casa, obras a tu familia, y obras que quizás tú no te estás dando cuenta que te están haciendo daño, pero es que eso está bien, y de pronto quizás tú estás permitiendo dejar entrar el pecado a tu casa. No le estás dando límite al pecado, sino que lo ves algo normal. Y no te estás dando cuenta que esos límites que tú no estás viendo te están contaminando. Y yo leía, ¿qué pasaría? Y yo consulta, ¿qué pasa si esos dos océanos se pudieran unir? O sea, hubiera algo ahí, ¿sí? Y decía que fuera, o sea, no era posible, pero digamos que hace daño al otro, porque es que también vemos el límite que está el agua dulce y el agua salada. ¿Y qué pasaría con los peces que fue dulces en el agua salada? Se mueren. Por eso Dios puso un límite. Y esos son los límites que hoy te vengo a hablar. ¿Cuáles son los límites que tú estás tocando que puede llevarte a una muerte no física, sino una muerte espiritual? Y esos límites usted no los ve, pero son límites que quizás tú le tienes que poner. Hace poco hablaba con una persona en una consejería y me decía, líder, la embarré. Y yo, ay, ¿cómo así? ¿Cómo así que la embarré? La embarré. Resulta que llegó una persona del pasado y me empezó a hablar y me empezó como a decir cosas por el Messenger, y pues él era una persona muy chévere, nosotros nunca terminamos mal y me pareció pues agradable y todo, pero pues la conversación se empezó a tomar densa y, 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 y ella me dijo esa palabra y mi esposo me decía, ¿será que hiciste esa palabra por ella? Y cruzó límites, y crucé el límite, y yo, ¿cómo así? Y pasó lo que no tenía que pasar, y pasó el límite que no tenía que pasar. Y yo le decía, tú tienes que tener en cuenta con esos límites, porque es que mire, hay algo importante, y es que cuando Dios separa algo, tú no quieras volver a unirlo, porque es que yo le decía, muchas veces el pasado cuando vuelve se ve inofensivo, pero muchas veces termina siendo en una distracción o quizás en una caída para que tú caigas en pecado, y eso es lo que Dios no quiere para tu vida, pero que era necesario que ella pusiera porque nosotros necesitamos esos límites en nuestra vida, amén. Y nosotros sabemos que nosotros no podemos vivir sin dormir, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no durmiéramos? Pero tenemos un límite para dormir. Hay personas que no tienen límite de dormir, duermen y duermen y duermen, y todo tiene un límite, ¿sí? Entonces, los límites de Dios son reales, aunque quizás no siempre sean visibles. Si Dios le puso puertas al mar, ahora yo te pregunto, ¿no podría Él también detener aquello que hoy te está agobiando? Porque es que vemos los problemas tan grandes como los mares. No, es que ¿quién me saca de este problema? Pero vuelvo y te digo, los límites de Dios son reales, aunque no siempre son visibles. Si Dios le puso puertas y límites al mar, ¿será que Él no puede ponerle límites a tu situación? ¿Será que Él no puede detener esa situación adversa que tú estás teniendo? Muchas veces esas puertas yo las quiero poner en mis propias fuerzas y esos propios límites, porque nosotros tenemos capacidad para hacer límite. Nosotros como personas podemos construir muros, podemos construir represas y todo lo que usted quiera, pero
eso no va a frenar el mar. Y yo te voy a decir, no busques las soluciones y querer parar el problema con otras situaciones que te van a llevar a un problema mayor. No sé si me estoy haciendo entender. Muchas veces por tú cerrar y ponerle límite a un problema, acudes a situaciones o a momentos o acciones que tú no debes asumir, que tú no debes llegar para ponerle un límite, pero resulta que eso va a ser un desborde donde va a destruir ese muro que tú quisiste colocar y te va a destruir a ti mismo. El único que pone límites en nuestra situación se llama Jehová de los ejércitos, se llama Dios. Y cuando vemos en todo el desarrollo de eso que le estamos hablando, y es que Dios confronta muchas veces a su pueblo, nos confronta por esa incredulidad, porque siempre nos recuerda que Él es el Dios todopoderoso, solo que usted y yo no lo creemos. Lo decimos de dientes para afuera, pero para adentro no lo creemos. Porque usted le está pidiendo una cosa a Dios hoy, pero está haciendo otra diferente. Lamentablemente muchas veces le pedimos cosas y sí, yo lo voy a hacer, Señor, y terminamos haciendo otra cosa diferente. Es decir, que tú nunca crees que Dios puede hacer un cambio en tu vida y en tu situación. Y yo sé que quizás tú estás enfrentando algo que quizás sobrepasa esa circunstancia, pero sabes, Dios es tu creador. Y cuando yo escribía esta palabra, dice los límites de la creación de Dios. Tú y yo somos creados por Dios, fuimos creados por Él. Y Él nos va a ayudar, Él nunca nos dejará, nunca nos abandonará. No importa lo que usted y yo estemos pasando, no importa lo que usted le digan. Solamente mi palabra debe ser: Jehová me salvará. Dios me libertará, Dios es mi libertador. Él no permitirá que yo pase esos límites porque Él es quien me guarda. Amén. Y si el mar no se atreve a pasar los límites de Dios, porque obviamente hay una ordenanza, ¿sí? Él mismo los frenó, Él mismo los sostiene. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? El mar no tiene alma, el mar no tiene conciencia, el mar no tiene sentir, pero obedeció. Y es ahí de esa manera, pues yo no necesito algo científico ni nada para obedecerle. Yo lo tengo que hacer porque yo reconozco la voz de Dios. Cuando Jesús estaba en el mar, recuerdo y meditábamos con mi esposo, Él le dio orden a la tormenta. Y mire que si usted se va en la palabra, Jesús y la Biblia nos enseña muchas cosas del mar. Y me llama mucho la atención porque el mar se abrió, ¿cierto?, en dos. Obedeció. Solamente que movieran y se abriera. Eso es un milagro sobrenatural que usted hoy no lo va a ver, quizás muchos no lo creen. Pero usó el mar para bendecir a un pueblo y pudieran pasar y ser libres. Dios, a través de su Hijo Jesús, puso quietud en la tormenta cuando dormía, ¿verdad? Y los discípulos asustados: ¿y qué hacemos? Y Señor, y les tocó levantarlos. ¿Y qué fue lo primero que le dijo el Señor cuando se levantó? Hombres de poca fe. Porque nos cuesta creer que vamos a tener la capacidad de hacer eso. Mire, yo les voy a contar una anécdota. Yo recuerdo una vez, y yo estaba como, ¿cuántos son nuevitos aquí? Yo llevo como 20 años uno cuando está nuevo en el primer amor, uno cree que uno va a hacer maravillas. Amén, porque uno las puede hacer. No, pero uno dice, no, yo voy a moverme y yo sé que yo voy a... Y estaba yo en el jefe, yo muy jovencita, estaba yo esperando el bus con mi mamá. Y resulta que si agarró un aguacero y llueva, que llueva de esos aguaceros que caen hasta granizo. Y yo me acordé que la líder me había hablado de la palabra que uno tenía poder para parar la tormenta.
Y yo empecé, ahí no me importó que uno cuando está nuevo en el Señor, y yo empecé a orar y mi mamá me miraba así, yo, Señor, y en el nombre de Jesús yo le ordeno a la tormenta cesar. Yo no sé, yo lo hice con tanta fe. Veo, ustedes no me van a creer, dirán loca, la tormenta se paró. Y yo, ay. Entonces mi mamá, ay, ¿cuál es eso? Eso es cuando llueve duro y luego escampa. ¿Sí ven? Entonces uno como que, ay, sí, pero yo no sé. Yo digo que ahí pasó un milagro. Y Dios me usó y yo hasta hoy lo creo y no me lo van a cambiar. Lo que para ti parece incontrolable, para Dios está bajo su decreto. Cuando Dios lanza el decreto de detener el mar, yo me apropio de esa palabra, para ti. Porque hoy en el nombre de Jesús vamos a declarar decretos en este lugar para toda aquella cosa que se ha levantado en tu contra, para todo lo que en este momento tú sientas que te está destruyendo. Hoy en el nombre de Jesús nos apropiamos de esta palabra, de decir que el decreto del Señor viene sobre tu vida y sobre mi vida, a declarar de que eso se detendrá y que no cumplirá el fin y el propósito por el cual fue lanzado, sino que el Señor permitirá de que hoy hasta hoy llegue su límite. ¿Cuántos dicen amén? Dios es el que siempre ordena el caos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, siempre las olas se van a detener. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, usted no pretenda asumir una tormenta si usted no lo tiene a Él. Y eso lo vemos claramente cuando Él nos habla. Los discípulos, ¿cuántas tormentas no vivieron? Y Él estaba ahí para calmar la tormenta. ¿Qué sucedió en Lucas 5, Lucas 4, del 5 al 6? Resulta que la pesca milagrosa, ¿sí? Y estaban ahí ellos, pero ahí había un milagro sobrenatural. Y quizás ellos llegaron a un límite de cansancio, porque sabes, muchas veces yo tengo límites porque el cansancio me lleva a tener límites en mi propósito. Pero ¿qué sucede? Él no tenía ahí a Jesús. Jesús lo escuchó, que estaban recogiendo y estaban lavando las redes. Dijo, no, ellos necesitan a un Jesús como yo. Yo voy a ir allá y les voy a demostrar que si están conmigo van a pescar. Y eso fue lo que hizo Jesús. Porque Dios te está buscando. ¿Cuántos a Dios no los ha buscado? Pero todo depende de ti y de mí. ¿Y qué sucedió? Pedro lo dejó subir a la barca y predicó. Y cuando él recibió la palabra, ahí sí le dijo, ahora vaya. Pero Señor, o sea, yo ya vengo, o sea, ¿cómo me va a poner a sacar otra vez? Si ya lavé las redes, no, otra vez. Pero toda la noche hemos pescado y hemos intentado y nada. Bueno, está bien, sabes, lo voy a hacer, pero en tu nombre. Ese es el secreto, porque es en el nombre de Jesús. Tus límites no son por ti mismo, tus límites son en el nombre de Jesús. Y quiero cerrar con esto y decirte algo importante, que es el último punto. Jesús es el Señor del mar y de tu vida. Y en Marcos 4, como les decía, 4:39, Jesús reprendió el mar. ¿Y sabes cómo le dice Jesús al mar? Cállate y enmudécete. Él mismo también tuvo el poder para ponerle límites a la creación en ese momento. Ahora, yo te voy a decir, si Jesús habita en nosotros, ¿será que no vamos a tener el poder de decirle a esa situación que tú tienes, cállate y enmudece? Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, cree que tú lo vas a hacer. Por eso yo creo que yo la tormenta ese día la detuve. Yo lo creo, yo lo sigo creyendo y yo lo creeré siempre.
Y con esa misma autoridad que estará activa sobre tu vida y sobre mi vida, tú vas a probar ahora mismo la crisis por la que tú estás pasando. Tú vas a probar ahora mismo el enemigo que está sitiándote, que está ahí persiguiéndote, ¿sí? Y hoy le vamos a decir que ese enemigo no va a poder ir más allá de lo que Dios le va a permitir. Dios va a tener el control total. Y quiero que te pongas sobre tus pies, porque vamos a decirle a Dios hoy: